A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es grato para nosotros, como en otras oportunidades, entrevistar al doctor Kurt Freund Ruff. Él es un científico, PhD, graduado en las mejores universidades del mundo y por suerte en este momento se desempeña también como parte del directorio de la empresa eléctrica Quito. Inicialmente habíamos pensado hablar con él sobre un tema de carácter general relacionado con el proyecto Constitución ESEDAT. ¿Qué significa esto? Un grupo liderado por Simón Espinosa Cordero y otros intelectuales de nuestro país han presentado al gobierno del presidente Noboa este proyecto, que significa cambios en la Constitución de la República y luego esta sigla misteriosa, ESEDAT, significa las primeras letras de Sistema Ético, Salud, Educación, Desarrollo Científico, Tecnológico y otros tipos de desarrollo, Ambiente y Trabajo. Creemos que es un planteamiento que serviría de guía metodológica, de gobernabilidad y sabiduría al nuevo presidente. No vamos a hablar, como digo, de este extenso planteamiento. Nos vamos a referir con Kurt a un aspecto específico de gran actualidad, emergente, diría yo, como es la energía, teniendo en cuenta que él es, como ya había dicho, parte del directorio de la empresa Eléctrica Quito. Bienvenido, estimado Kurt. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y la primera pregunta que te vamos a formular entonces está relacionada con la situación energética del país. Estamos aportando los apagones y necesitamos una respuesta urgente, reformas que tú nos vas a indicar como experto en la materia. Bueno, gracias por los expertos. Un poquito conozco de la materia. Primero un saludo agradeciendo esta invitación, que no es la primera y espero que no sea la última, porque siempre es muy agradable el diálogo que llevamos adelante, es muy constructivo, y a los televidentes de Telesuceso,
porque es una plataforma muy interesante para aprender cosas nuevas siempre, donde todos aprendemos. Hablando del sector energético, no es la primera ni va a ser la última donde se tienen deficiencias energéticas, y es por la manera que está estructurado el sector eléctrico. Es un sector eléctrico que quizás le llamaría paquidérmico, no por el tamaño, porque todo lo que hacemos en la vida, desde que salimos de las cavernas y desde que vivíamos en las cavernas, ha ido en base a la energía. El cuerpo humano se mueve en base a energía, obviamente eso quiere decir consumo de calorías. La alimentación depende del fogón, y ahí nació en el primer fuego que domesticó el hombre primitivo, y hemos ido evolucionando al tema de la metalurgia, que nace de la disponibilidad de fuego para hacer transformación de los minerales en metales preciosos, en metales para instrumentos de paz y de guerra, en el asadón para cultivar el suelo. Todo eso hemos venido evolucionando. Y los alimentos se transforman en último término en energía para vivir. Exactamente. Entonces todo se reduce a energía, pero cada día el hombre necesita más energía para su disponibilidad y supervivencia. Digo más energía, ¿por qué? Porque hoy día también hemos agregado todas las doras, primero en el siglo XX, refrigeradora, lavadora, bla, 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 bla. Segundo, ya no se lavan en el río, sino se lavan en la máquina las cosas, no importa en qué estamento social, porque simplemente no habría agua suficiente ni en los ríos suficientes, y el agua de los ríos estaría más contaminada de lo que ya lleva contaminado. Y esas máquinas, las doras, consumen energía. Consumen energía, y si pasamos luego al televisor, al smartphone y todo eso consume, a todo el sistema de informática consume, el tema de movilidad consume energía, y luego queremos irnos pasando al tema de energías limpias para el tema de movilidad, para el desarrollo del trabajo, y todo eso va a requerir unos cambios muy profundos para salir de la energía de hidrocarburos. Hoy día el mundo, a pesar de todo el trabajo, y que desde el 2016 estamos haciendo más construcciones en energía limpia que en energía fósil, todavía la dependencia y la ecuación de dependencia es casi 80% entre energías fósiles, estamos hablando desde energía carbón, fósil, energías no fósiles, contra energías limpias, que es menos del 20%, a pesar del crecimiento en doble figuras, o sea, más de 10%, 15, 20% de las energías limpias en el mundo. Todavía seguimos siendo dependientes, y hemos visto que con el problema del conflicto Rusia-Ucrania, toda Europa, que estaba descarbonizándose, tuvo que volver a carbonizarse con el gas y con el carbón natural. Entonces, en realidad no es un problema solo localizado nuestro que tenemos aquí con deficiencia energética, pero también lo vemos en Colombia, que Colombia vino advirtiendo al Ecuador que no podía proveerle de excedentes que vaya a tener, sino que nos venden la energía más cara que existe en el mercado, porque ahí funciona un mercado de energía, y lo último es los excedentes que se exportan. Primero hay que tener su mercado interno abastecido. A propósito, supe que eso ya estaba costando 60 centavos de dólar por kilovatio hora. Exacto, ¿Es así? es una barbaridad, es una barbaridad. En circunstancias que eso se produce acá normalmente en 9. A ver, yo creo que se producen las energías limpias entre 6 y 10 centavos. Entre 6 y 10 centavos. Y 10 centavos, las energías de hidrocarburo, que es las fósiles, tienen que producirse entre 10 y 20 centavos, variando dependiendo cuál es el combustible. Si usas diésel, posiblemente se va entre 30 y 40, comparado con heavy fuel oil, que estamos hablando de la mitad en 20,
que es de la basura de la refinería. No le llamo basura porque es un producto muy útil para todo lo que se tiene. No llamamos al alquitrán y al residuo pesado tampoco, porque sin eso no tendría calles asfaltadas. O sea, todo tiene su apropiado uso y su segmento de utilización. Por eso mantengo que todo el mundo dice que vamos a descarbonizarnos y deshacernos de los hidrocarburos líquidos, hidrocarburos derivados de petróleo antes del 2050. No. Es una afirmación apresurada. Es una afirmación apresurada en Europa, en el resto del mundo desarrollado, igual como en los países en desarrollo. No, yo creo que, si no me equivoco, no vamos a estar descarbonizados ni entre el año 75 ni en el año 2100. No creo que tú y yo estemos aquí para esa época, pero a lo mejor algunos nos recuerden haber hablado. Ya hemos tenido nuestro ciclo de vida. Pero básicamente es un fenómeno. Tenemos el mismo fenómeno que no hemos escuchado nunca, de que no hay agua suficiente y hay una vara de barcos esperando para el cruce del canal de Panamá, porque no tienen los lagos esos que tenían abundancia de agua. Los cambios climáticos son una realidad. Los cambios climáticos son una realidad. Yo creo que no es una realidad que el hombre es el que influye en el cambio climático, sino son ciclos que la distancia del Sol, la cercanía del Sol, la posición del Sol frente a ciertas épocas del año, todo eso influye. Sin duda es una teoría científica que está en el debate. Está en el debate, ¿no? O sea, los que quieren defender lo uno, defienden lo que quieren, los otros defienden también lo que quieren, todos tienen sus puntos válidos, pero yo, por ejemplo, defiendo el tema de que hay que ir a favor de apoyar la descarbonización. ¿Por qué? Porque desarrolla tecnologías nuevas y nuevas alternativas para captación de energías limpias. Ya no podemos depender solo de la lluvia, como en el Ecuador, que estábamos en el año pasado más del 90% de energía limpia en el tema de electricidad, pero en cambio no como la matriz energética, que sigue siendo un 80-20. Después de esta extraordinaria introducción respecto de la situación energética en el Ecuador, una pregunta que viene de cajón. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las reformas que tú sugieres haga este gobierno particularmente para solventar en forma inmediata y en lo posible, ¿no es cierto?, los tremendos apagones que estamos... Sí. A ver, yo creo que en el sector energético de electricidad hacemos un subsidio oculto y cruzado de más de $1.000 millones. Porque la electricidad que se usa con hidrocarburos es con energía subsidiada. Por el otro lado, el cálculo de nuestro costo energético para el tema del tarifario, y me van a decir que es una barbaridad, es lo que yo digo, pero es una barbaridad porque queremos tapar el sol con un dedo, y no se puede tapar el sol con un dedo. Es que hoy para el cálculo pliego tarifario solo se calcula lo que se llama el OPEX, operación y mantenimiento. No se está calculando los costos de amortización, que se llama el CAPEX, cuando hablas en términos financieros. Ya. Y el CAPEX muchas veces, por ejemplo, para un Coca-Cola, para todos los últimos proyectos, los paga el gobierno. A ver, ¿de dónde paga? O si no los cubre el sector con sus propias tarifas, los tiene que pagar el mismo ciudadano a través de sus impuestos, a través de lo que recauda el Estado. Esto es muy importante. Entonces, finalmente es el ciudadano estamos el que pagándolo, paga. Que lo estamos pagando de una otra manera, a través del IVA, a través de los impuestos, a través de cualquier manera, pero estamos de nuestros propios bolsillos salen los subsidios. Ya, entonces no puede seguir es eso. Una ilusión y una quimera tapar el sol con un dedo para decir que tenemos la segunda energía más barata del continente y ser incluso irresponsables con el uso apropiado de la energía. Porque como es barata, se usa igual que los combustibles. Es igual que la irresponsabilidad de decir
no queremos el país sino con energías limpias, pero sigamos subsidiando los hidrocarburos y la gasolina y todo eso para que haya un dispendio, y eso, o sea, es contradictorio, es antagónico en el pensamiento de la gente que defiende el uno, como hay cierta gente del sector indígena que pone la demanda, señor Isa, llamémoslo por nombre y apellido porque me gusta decir las cosas, que dicen que la CONAIE pone las condiciones de que se mantengan los subsidios al diésel y a eso y a la gasolina, cuando la mayor parte de esa gente tiene que transportarse en transporte público y el sector privado... Si te entiendo, Kurt, la primera de las primeras reformas es sincerar los costos. Exactamente, es eliminar todo tipo de subsidio y luego, una vez que se elimina el subsidio, ok, queremos focalizar el gas, muy bien, a todos los que se merecen deberían tener, regáleles el valor de una bombona. Ok, vale 25, 30 o 40 dólares la bombona de gas, cobren los 40 dólares. Primero se elimina el negocio del contrabando, porque va a costar lo mismo que en Colombia, que en Perú, que han solucionado su problema de costo eliminado y poniendo transparencia al costo. El Estado ya no pierde a través de los millonarios contrabandos que vienen, porque digo millonarios, ¿por qué? Porque se vienen dando todo el siglo XXI y desde mucho antes, por la diferencia de precios. Entonces, claro, va a tocar el bolsillo de mucha gente que se ganaba su negocio ese, pero el negocio nuestro no es subsidiar a los que se dedican al contrabando. Entonces, todo eso para mí, en el tema de subsidios entre combustibles, entre el subsidio cruzado en electricidad y todo, yo creo que va entre 6 y 7 mil millones de dólares en el año. Más o menos 7% del Producto Interno Bruto. Más o menos simplemente el déficit estructural que tiene incrementada la economía del país y que lo tiene paralizado sin crecer por encima de la tasa de crecimiento del 1, del 2%, que es una tasa vegetativa y a veces de crecimiento. Impresionante. Entonces, tú solucionas eso, claro, aunque incendien el país por 5 días, y te digo incendien porque va a haber protestas, pero el país sale. Pero el país, solucionado su caja fiscal, puede hacer programas de largo plazo. Correcto. Puede bajar las tasas de costo de interés del dinero que necesita prestarse, puede emprender un tema de dedicar todos esos fondos que no los tiene ahora porque tiene que pagar deuda y tiene que pagar, cubrir el déficit con más plata que le presten, reducir su deuda, porque ya no se endeuda, sino que tiene un superávit, claro, y eso puede ir hacia el desarrollo de los segmentos sociales. Ahí está eso el elemento importantísimo. Y una vez ofreciendo este entorno de seguridad, viene la inversión, y ahí te quiero preguntar sobre las reformas justamente que tienen que hacerse. Exacto. Con el objeto que vengan inversionistas. Porque si yo no voy a invertir en ningún sector si no tengo la seguridad de que recupero mi plata como inversionista, tengo mi ganancia y puedo llevármela o traer acá, porque el rato que funciona esta economía no va a haber fuga de dinero, sino que va a llegar dinero fresco. Solo para un ejemplo, porque no estoy hablando en teoría. En Latinoamérica, en el año 2020 del COVID, al sector hidrocarburos, nomás hablemos solo de un sector porque es más fácil dar el ejemplo, llegó 30 mil millones de dólares de inversión. ¿Al Ecuador? No creo que llegaría mucho porque no llegaron sino 300 millones o algo así de inversión nueva al Ecuador. Entonces, si eso llegó a minería o llegó a hidrocarburos, pero no llegó nada, llegó lo que llamo yo partes y piezas y repuestos para la industria que existe, no llegó inversión nueva. A mí que me nombren una sola industria nueva que ha llegado al país en los últimos 30 años, no hay. O sea, no existe una industria automotriz, una industria tecnológica o algo. Hay unas empresitas que
hacen alimentos, algunas cosas, o la inversión mexicana que ha comprado el tema de farmacias o el tema de Coca-Cola, pero inversiones serias, grandes, las únicas que han llegado son en el sector minero, porque el mundo necesita el sector minero y las minas que tiene el Ecuador, o el potencial minero que tiene Ecuador es infinitamente más grande para los cambios de la transición energética, que son los minerales como el cobre, plata, oro, que son los que tenemos, molibdeno, y algunos más, molibdeno, pero esos son marginales, pero son parte de la cadena de producción industrial que el mundo necesita para su transformación. Estimado Cor, es fantástico lo que tú señalas. Yo estoy pensando como salubrista, ¿no es cierto? Sí. En los 7.000 millones que en este momento se estarían echando al tacho de basura prácticamente, ¿no? Están quemando. Y que servirían para tener un servicio de salud, un sistema nacional de salud, para financiar un sistema nacional de salud de lujo. Salud, educación y seguridad. Salud, educación, seguridad, y haciendo una explotación limpia realmente de los recursos y trayendo naturales. Las grandes empresas que hacen explotación trayendo limpia. Las grandes empresas realmente para explotar los hidrocarburos, las grandes mineras. Yo tuve la suerte de las grandes minas, de visitar las dos más importantes del sur ecuatoriano, ubicadas en Zamora, Cóndor, Mirador, y la otra, bueno, la una es de oro y la otra de cobre fundamentalmente. Y mi amigo extinto ya, el ingeniero Agustín Paladines, decía que con explotar limpiamente esas dos minas, el Ecuador sería una potencia. ¿Qué te parece? Y tenemos 10 de esas minas ya descubiertas, de ese mismo nivel o más. Entonces, el Ecuador tiene fantástico manera de salir adelante, pero nosotros creemos que incendiando el país todos los días vamos a salir adelante. No, no vamos a salir adelante si no hay una unificación de propósito de querer sacar el país adelante. Y voy a dar un ejemplo que es penoso, pero es la verdad. Perú, con todos los bemoles políticos que tiene, porque ha tenido 10 presidentes en este último siglo, igual como tuvimos nosotros a principios de la década. En estas últimas pero décadas. La inversión sigue llegando al Perú. Sí. La inversión sigue llegando a Colombia, la inversión sigue llegando a Chile. ¿Por qué no al Ecuador? Porque no tenemos las condiciones de país creíble y crediticio adecuado. Por eso estamos en una de las tasas más altas como Argentina y Venezuela. Y no creo que nos parecemos a ninguno de los dos. Tenemos otras condiciones, pero tenemos que crear las condiciones de mercado adecuadas, porque los mercados, no hay el dólar más esquivo que el que no tiene seguridad jurídica. Ahora, frente a estas dos preguntas que tú nos has contestado en forma extraordinaria, clara, ¿no es cierto?, concisa y esperanzadora, diría yo. Hay una tercera pregunta, ¿no es cierto? Esto se hace con un gobierno, ¿no es cierto?, que tome las decisiones que correspondan al país, con un gobierno que se faje, como se ha dicho. Se nos ha terminado el tiempo, pero yo quisiera que en unos 2 minutos tú te refieras al sentido de la libertad a través de los tiempos. Hablabas en una conferencia magnífica hace pocos días acerca de lo que fue la libertad en la antigüedad, ¿no es cierto?, entre esclavos y amos. Llegó la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, y hablamos de república, pero hablamos en cierto modo de un amo que es el Estado, y de súbditos, no de ciudadanos. Y hablabas finalmente de la libertad interior, que todos necesitamos realmente hacer conciencia de que es la única que nos va a salvar. ¿Qué nos puedes decir? A ver, eso es muy apropiado de la película que están dando ahora, Napoleón. Hay que verla.
Yo la vi, deja ¿Ya? mucho que decir desde el punto de vista, si alguien ha estudiado y leído Napoleón, lo que presenta la película. Ellos enseñan la vida de Napoleón, y Waterloo, nos acordamos que hubo una formidable película solo de ese episodio, igual como La Guerra y la Paz, que tenía que ver con el episodio de la invasión de Rusia, que Eisenstein en Rusia hizo una película, una épica de 6 horas, que nunca más haya visto una película de tanto historial, porque no eran capítulos, sino era una película dividida en 3 partes, simplemente nadie se sienta 6 horas al cine sin poder ir al baño. Pero bueno, hablemos de la libertad, que es un tema apasionante, a mí me apasiona, y es que hay que defender la libertad, y la libertad solo se obtiene cuando es la democracia. La democracia que funciona en los países de Occidente es una forma de libertad. Es la libertad de estar sentados aquí juntos y hablando de lo que queremos hablar, y no de un programa pregrabado de simplemente que te digan esto es sobre lo que tienes que hablar. Pero la libertad también es la libertad de emprender, de usar el ingenio, la capacidad innovativa del hombre para avanzar en sus desarrollos. Y esa libertad incluso el gobierno chino ha entendido y ha dado libertad a sus ciudadanos para desarrollar iniciativas, y que han creado compañías internacionales muy grandes. O sea, las automotivas chinas son hoy día dueñas de empresas como Volvo en el mundo, y muchas otras están en el tema minería en Ecuador y todo, porque necesitan esos recursos. Y ahí decimos, trabajan como chinos, pero no es por la que no tienen la libertad de escoger, sino de cumplir. Pero es una apertura hacia lo que se llama la democracia. Y es un proceso democrático, a pesar de que estamos viendo un retroceso en lo que es democracia, en la contradicción, lo que es Beijing, Hong Kong. Tenemos la dicotomía ahí. Entonces, obviamente, la libertad tiene muchos colores, tiene muchos, no diría sabores, porque la libertad de comer es la que tiene sabores, y la disponibilidad, pero tiene una serie de factores que, por ejemplo, la libertad de emprender, como te daba el ejemplo, Perú, a pesar de todos los bemoles políticos, la gente sigue emprendiendo en el sector productivo. ¿Por qué? Porque lo han podido separar del sector político. En Colombia también ha habido esa cierta separación, y los colombianos siguen produciendo, siguen creciendo, siguen exportando, y sigue llegando inversión, porque cierto tema que yo sí ligaría en este caso a lo que es la libertad, la institucionalidad, la credibilidad de un sistema jurídico, para que eso permita que tú ejerzas tus libertades. Democracia y libertad, con esto nos quedamos realmente. Libertad para decidir por uno mismo, para atrevernos a pensar, como decía nuestro querido amigo Simón Espinosa. Te agradezco mucho por la entrevista. Gracias por la invitación. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias, y a nuestros auspiciantes, Hidalgo Constructores. Hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,